Yo he revisado una gran cantidad de herramientas que me ayudan a gestionar, administrar, verificar cómo se encuentran mis unidades de almacenamiento, entre ellas un disco duro interno, externo, pendrive USB, micro SD. Me pregunto, ¿existirá lo mismo para hacer un análisis exhaustivo en mi ordenador personal de Apple? Lo vamos a ver en este momento. He venido realizando una serie de pruebas direccionadas específicamente a los ordenadores Mac, Apple, bueno, sistema operativo Mac OS. Y me ha parecido un tema súper, pero súper interesante. También he topado algunos temas relacionados a Linux y yo creo que siempre es bueno tratar de convertirse uno en una especie de multiplataforma. El día de hoy vamos a revisar una interesante herramienta que promete ser lo mejor a la hora de revisar el estado en el que se encuentran nuestros dispositivos de almacenamiento, y me refiero específicamente a un disco duro, puede ser interno o externo, un pendrive USB e inclusive las micro SD. Todas estas unidades de almacenamiento están a la mano y a la orden de quien las requiere, y por tanto los usuarios tanto de PC como de Mac, yo creo que también han comprado estas unidades para guardar sus respaldos. Vamos a tratar de revisar un poco qué es lo que nos ofrece esta interesante herramienta. Abramos Safari y vamos a dirigirnos a la URL oficial de quien distribuye uno de estos softwares. Diríjanse a esta URL por favor, le dan clic en Try it free y tendremos un archivo en formato de MG. Es justamente este, el que dice thisjker.dmg. Le damos doble clic, yo ya lo instalé, así que ya no necesito hacerlo. Veámoslo acá abajo en el área respectiva de las herramientas. Está aquí. eVoicesoft thisjker. Lo ejecutamos y está aquí. ¿Qué es lo que puede hacer por mí esta herramienta? Bueno, entre algunas de las tantas características que menciona el desarrollador, dice que tiene la posibilidad de leer unidades cifradas. Yo acabo de insertar un pendrive USB que estuvo con el BitLocker en Windows y veo que sí, que me reconoce acá. Justamente lo estoy viendo en este momento, pero no es lo único lógicamente que puede hacer. Vamos a retirarlo por un momento a este pendrive USB y voy a colocar otro para realizar diferente número de pruebas. Y en este momento acabo de insertar una unidad de 500 GB, teóricamente de 500 GB. Aparece acá en la parte superior derecha, como siempre es de costumbre, la unidad. Está vacía, no tiene nada, si no me equivoco. Vamos a abrirle de todos modos. No me muestra nada, creo que no tiene nada, creo que está vacío todo. Pero yo necesito saber en qué estado se encuentra. Para ello tengo aquí un pequeño icono que dice primeros auxilios. También tengo otro que dice partición. También tengo otro que dice prueba, prueba de. Dejémoslo un momento allí para ver si aparece el texto. No aparece el texto. Hagámosle clic, pero primero seleccionamos la unidad y anecdóticamente me cambian todas las funciones. Me cogió en curva, como se suele decir en estos casos. Abrir, bueno, ya saben lo que hace. Abre simplemente la unidad como que le hubiese dado doble clic. Cifrar te ayudaría a realizar lo mismo que hicimos en Windows, es decir, un BitLogger. Desmontar es para expulsar, hacer una expulsión segura, algo que posiblemente me faltó realizar hace un momento con la otra unidad, porque yo solamente la extraje y listo. Esta otra me parece muy pero muy interesante. Dice primeros auxilios. Dice la función de comprobación del disco comprobará y reparará errores de disco. Si se encuentran errores, por favor haga una copia de seguridad y tanta cosa. Puedo verificar, reparar o simplemente cancelar. Obviamente no sé si estará en buen o mal estado como para elegir la opción que dice reparar, así que vamos a realizar una comprobación. Este mismo tipo de cosas yo las he realizado en otras aplicaciones en Windows, que ustedes han visto que dan muy pero muy buenos resultados. De esta manera nosotros podemos saber si es que la unidad es real o no. Se acabó de realizar el chequeo completo y dice allí que espere. Vio que está en formato NTFS, las letras están un poco pequeñas, pero espero que sí los puedan leer. Ahora con la nueva característica de YouTube que podemos nosotros pellizcar para hacer más grandes
las cosas que vemos, yo creo que ustedes pueden hacerlo también. Y dice que ha encontrado 500 gigabytes en total de disco. Hay 0 sectores dañados, me parece increíble. Yo estaba más que seguro que estaba mala esta micro CD, perdón, este pendrive USB, pero dice que está en buen estado. Verificación completa y decimos aquí completar, que prácticamente terminaría. Aquí tengo otra opción que dice recuperar datos, pero en realidad este viene a ser un acceso directo a la herramienta que ya vimos en un video anterior, es decir, aquella herramienta que tiene la posibilidad de recuperarme los datos cuando nosotros los hayamos borrado por accidente, y la herramienta, si no me equivoco, se llama Data Recovery. Bueno, es libre y gratuita en determinado número de funciones, así que yo les recomiendo probar. Hasta el momento por lo menos no me he detectado ningún tipo de error, así que no podría yo seguir haciendo más pruebas aquí, pero sí puedo realizar una pequeña descripción de algunas cosas que puedo hacer. Por ejemplo, si yo selecciono al disco duro donde tengo instalado aquí al sistema operativo, puedo decir clonar. ¿Clonar a qué? Me aparecen las unidades. Aquí está la de origen, obviamente la que seleccioné, y viene el disco duro, aquel que revisamos hace unos segundos atrás. Digo comenzar a clonar y dice clonar la unidad, sobreescribirá los datos. Bueno, eso todo el mundo lo sabe. Por favor, hagan una copia de seguridad si tiene alguna cosa importante. Como vieron ustedes, no había nada absolutamente allí, y comenzaría la clonación. El único inconveniente que yo tengo aquí es de que dice la versión de prueba puede clonar solamente 64 GB de datos. Para clonar más debemos nosotros de activar la licencia. Esto quiere decir que seguramente hay más de 60 GB. Bueno, no debería haber mucho porque en realidad yo recién instalé el sistema operativo y no está ocupado todo. De todos modos me aparece esta función y no la vamos a poder probar en este instante. En las otras características que se muestra en esta barra lateral dice que también podría reparticionar el disco duro, hacer una prueba de velocidad. Vamos a ver si es que me detecta algo. Dice que puede hacer una lectura y escritura secuencial o lectura y escritura aleatoria. ¿Qué quiere decir esto de lectura secuencial y aleatoria? Simplemente que la secuencial va a ir prácticamente en línea recta, dato por dato, block por block, analizando a ver cuál es la velocidad. Eso generalmente da resultados positivos, pero cuando elegimos aleatorios quiere decir que va a seleccionar un área de una sección específica del disco duro o sí, del disco duro o pendrive o lo que estemos analizando, y luego de otra área diferente. En ese lapso de cambiarse de un sitio a otro puede haber una variación de velocidad. Yo creo y considero que esa es la mejor alternativa que nosotros podríamos utilizar para medir la velocidad, es decir, seleccionar la aleatoria. Hasta el momento veo que está con una muy buena velocidad. La tasa es de aproximadamente 180 megabytes por segundo, que me parece muy pero muy buenos resultados. Vamos a hacerlo esto en la otra prueba, es decir, haciéndolo secuencial. Digo prueba de velocidad, ahora digo secuencial y vemos qué velocidad me da. Y como podrán darse cuenta, sí, lo que yo les había mencionado antes, la velocidad es mucho mayor. Aquí está sobre los 800 megabytes, porque está yéndose en línea recta. Bueno, ya va bajando, bajando, bajando. Vamos a ver hasta cuánto baja, pero no va más allá de 450, es decir, no baja más de 450. Esperemos a ver los resultados aquí. En la parte superior me dice el porcentaje en que se encuentra. Ya está por terminar y me imagino que aquí aparecerá una gran ventana. Bueno, no tan grande. La velocidad de lectura es de prácticamente 4,9, casi 5 gigabytes. Y de escritura de 495 megabytes, que es mucho más de lo que vimos hace rato en las lecturas aleatorias. Entonces, bajo esta perspectiva, yo les recomiendo a ustedes que traten de hacer ese tipo de test de velocidad. Con eso estarían también asegurándose de que tienen una memoria de almacenamiento o un disco duro o cualquier unidad que ustedes consideren o estén poniendo a prueba en buen estado. Vamos a seguir revisando y he elegido en este momento el pendrive de 500 GB. Aquí pueden darse cuenta ustedes que hay una diferenciación a la hora de elegir la unidad en el menú principal o en la parte superior, y cambian los menús cuando selecciono abajo, es decir, en el área en donde ya está formateada el pendrive USB. En la parte de arriba obviamente estoy eligiendo todo el disco, tanto la parte formateada como la no formateada. ¿Qué quiere decir esto?
Simplemente que nosotros podemos ampliar mayor número de características y funciones. Cuando está seleccionado desde la raíz, podemos clonar nosotros este pendrive USB hacia otro diferente. También podemos manejar el área de las particiones. Podemos desmontarlo y aquí hay una opción que dice expulsar. Bueno, aquí sí me cogieron en curva porque yo pensaba que desmontar era lo mismo que expulsar, pero básicamente creo que tiene alguna similitud, incluso los iconos son casi parecidos. Pueden utilizar esta característica para hacer una expulsión segura. Esta es la prueba de velocidad y lo que ya vimos anteriormente. Pero también existe una característica adicional, el borrado. El borrado viene a ser una especie de formateado, que también pueden ustedes utilizar. Vamos ahora a tratar de analizar qué es lo que ocurre si es que inserto yo al pendrive USB que estaba con el BitLogger de Windows. Pero antes hagamos la expulsión con esta herramienta, porque si ustedes recuerdan, pues le hacemos clic a la unidad, botón derecho y decimos expulsar. Pero vamos a hacerlo por acá, a ver si tiene el mismo resultado. Sí, el mismo resultado. Le expulsó, lo botó y se fue fuera. Ahora voy a insertar la micro SD que está con BitLogger. De entrada ya me da una notificación. Dice la computadora no pudo leer el disco conectado. Pongámosle en ignorar por ahora. ¿Por qué no pudo leer? Porque como les comenté, la unidad tiene protección BitLogger. Eso yo lo hice de forma intencional. En Windows le puse una protección porque según el desarrollador de la herramienta, iVoiceSoft Disk Jacker tiene la posibilidad de leer estos discos o por lo menos de quitarle el cifrado. Si le hago clic en la unidad, es decir, en la misma raíz, van a ver que tengo los mismos menús desde un instante. Pero si elijo la parte donde estarían los datos, es decir, la parte formateada, tengo otros datos un poquito diferentes. En vez de poner aquí la carpetita de abrir, como lo vimos antes, que a propósito ustedes pueden darse cuenta que acá del lado superior derecho ya no aparece la unidad porque todavía no es legible, me aparece el icono para desbloquear. Acá abajo tengo otro mensaje que dice acceso a lectura y escritura de unidad BitLogger, dice habilitar, y tengo esta ventana en donde se me pide que escriba un número de licencia. Lastimosamente, como les comenté antes, esto es así. Algunas funciones especializadas no pueden ser utilizadas con la versión Lite o la versión de prueba. Ustedes tienen que comprar la licencia, que no es muy cara, no es muy costosa en realidad. Si ustedes tienen una unidad en donde hay datos importantes y tienen que recuperarlos, simplemente hagan clic en el enlace que dejo en la descripción del video, así como en el primer comentario, para hacer la respectiva compra. Luego le dan en actualizar y se les pedirá el número de serie que les haya enviado y después activar. Si no tienen número de licencia, pues simplemente dicen comprar ahora, se irá a la página del producto y se abrirá los detalles de precio, descuentos, cupones y otras cuantas características más. Pero lo realmente interesante se encuentra justamente en esta característica, porque si tienes un pendrive USB o una micro CD, un disco duro externo que está asegurado o cifrado o simplemente puesto la protección de BitLogger y lastimosamente ya no tienes acceso a esa misma computadora, pues no tienes otra alternativa que desbloquearlo desde otro lado, y ese otro lado vendría a ser acá. Solamente para que ustedes vean a manera de ejemplo lo que les trato de decir, voy a ubicar ese pendrive USB en mi PC para que vean que sí está cifrado y que allí sí se lee la información. Digo aquí expulsar. He insertado la unidad en mi ordenador personal con Windows. Está justamente acá abajo, miren, dice BitLogger activado. Es la unidad J, sin embargo acá no aparece J. Digo desbloquear y como yo sí tengo la clave, pues la voy a escribir. Digo desbloquear y aparece la unidad que contiene mis fotografías. Algunas personas llegan a olvidar la clave del BitLogger y también llegan a perder el documento de texto que generalmente nos da la herramienta que nos ayuda a cifrar estas unidades, pensando que de pronto nunca la vamos a necesitar. Pueden ver ustedes en este momento que aquí está justamente la clave de recuperación en el caso de que se haya olvidado la propia clave. Creo que ha sido un video interesante. Yo no conocía los avances de esta herramienta. Lógicamente en la función de pago, la versión Pro o la versión actualizada, se activan otras funciones adicionales. Nosotros trataremos de ver esas funciones adicionales en un video posterior una vez que hayamos comprado la licencia. Y bueno, eso es todo por el momento, mis queridos amigos. Espero haberles suplido de gran información para quienes tienen un ordenador personal Mac con herramientas útiles que seguramente las vamos a necesitar en un momento determinado.
Mientras tanto, me despido invitándoles a seguirse suscribiendo y como siempre se los digo, nos vemos en el próximo video. How it's supposed to feel.